Nos encontramos con el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Hilo, el profesor Jaime Valencia Ampuero. Profesor Valencia, ¿cómo está? Bienvenido a Hilo Noticias. Primeramente, ¿cuáles son sus impresiones luego de haberse dado ya esta última sentencia que de alguna manera pues lo favorece a usted debido a la expectativa que ha habido por todo este caso que se ha dado en la municipalidad? Bien, en primer lugar, Marcelo, yo quiero saludar a la provincia de Hilo, a los pobladores, de manera muy fraterna y muy sensible, precisamente en las circunstancias que yo estoy atravesando. Respecto a tu pregunta, que seguramente tú vas a poder conducirla de mejor manera, en líneas generales te puedo decir varias cosas. Una, precisamente yo fui denunciado por peculado doloso agravado, en agravio indudablemente contra los intereses de la Municipalidad Provincial de Hilo. Pero esto tiene sus antecedentes y es bueno que la población y los medios periodísticos lo conozcan. El antecedente es que a mí me denuncian por los pagos de gratificaciones de julio y diciembre del 2013 de los empleados de confianza. Y esa denuncia en la Fiscalía dura un buen periodo, un buen tiempo de investigación. Y esta investigación concluye en que no había peculado. Concluye así. Lo que sí había era abuso de autoridad. Es por eso que llegan al Poder Judicial y solamente la denuncia en el Poder Judicial en un inicio era por abuso de autoridad. Y así se hizo un conjunto de audiencias en estos juicios y ya faltando casi una audiencia para terminar este proceso que era con un juez unipersonal, inmediatamente de manera hábil el señor fiscal de ese entonces hace una acusación complementaria. Y la acusación complementaria es por peculado doloso agravado, que en otras palabras, comparando con abuso de autoridad, realmente la pena era mucho mayor. Parece que intencionalmente estuvieron buscando de qué forma establecer una pena privativa de la libertad y reparaciones, etcétera, mayores. ¿Y por qué digo esto? Porque sin mediar ningún instrumento se llega a un nuevo juicio por peculado doloso agravado y supuestamente también por abuso de autoridad. Y en esto, ¿por qué digo que para mí dolosamente se llega a ese juicio? Porque si hubo todo un proceso de investigación y concluyen que no hay peculado doloso, ¿cómo es que reviven esta figura legal de peculado doloso sin tener prueba nueva a través de la investigación y sin demostrar que hubo ineficiencias, deficiencias en el proceso de investigación de la propia Fiscalía? Es por eso que yo he señalado permanentemente que la intención ha sido, discúlpame el término que voy a utilizar, fregarme la vida, mandarme a la cárcel. Es por ello que estos jueces de primera instancia no administran bien las pruebas valorativas y llegan a condenarme a través de la resolución número 13 del 22 de agosto del 2016, me condenan a 8 años de pena privativa de libertad, a una especie de reparación civil arriba de 120.000 soles, a 365 días multa y también a una inhabilitación de 5 años, que parece que esto es lo que están buscando o han estado buscando. Es decir, matarlo políticamente como para que usted ya no pueda de repente ocupar un cargo político más adelante. Completamente de acuerdo con esa apreciación tuya, pero no solamente matarme políticamente, sino lo peor de todo es que me iban a fregar la vida, me iban a privar de mi libertad y no solamente de la libertad personal, individual, porque al final también esto trae consecuencias a la familia, que la familia ya no puede vivir con calma, no puede vivir con tranquilidad sabiendo que uno de sus miembros se encuentra precisamente encarcelado, para mí, injusta e ilegalmente. Alcalde, pero usted, claro, estuvo a punto prácticamente, o muchos decían o decían que ya lo meten a la cárcel, el profesor Valencia ya se va adentro, pero sin embargo, ¿esto ya lo salva? ¿Es la última instancia ya? ¿O todavía pueden apelar? ¿O todavía hay algunos caminos por ahí que podrían nuevamente seguir este caso? Mira, en primer lugar, yo he señalado claramente de que hubo una intencionalidad de arruinarme la vida, ¿no? Y esa intencionalidad ha hecho que se valoren mal las pruebas. Es decir, desde el punto de vista del principio de la legalidad, yo estaba tranquilo, porque sé que ha actuado de acuerdo a las normas vigentes en el momento que se saca una resolución que es la 986. Pero fíjate cómo son las cosas. Esa resolución 986 es la que avala el pacto colectivo o convenio bilateral entre la municipalidad y los empleados de confianza. Pero no es una prueba válida para la denuncia que me hacen, porque la denuncia que me hacen es por haber permitido
haber permitido, imagínate, y te voy a aclarar eso también, dice haber permitido que a los funcionarios empleados de confianza se les pague un sueldo completo por gratificación de julio y diciembre, ¿ya? Esa es la denuncia. Y utilizan una prueba que nada tiene que ver con esto. Porque la resolución 986, en la cual han esgrimido permanentemente como una prueba en esta denuncia, esa no habla de que se pague, en otras palabras, no estoy autorizando, págale un sueldo completo por gratificación en julio y diciembre. Lo que estoy disponiendo ahí, de acuerdo al convenio colectivo, es auméntale a los empleados de confianza 350 soles a su sueldo. Auméntale, me parece, 200 soles a su escolaridad. Y 600 soles por cese, me parece. Pero no dice págale un sueldo completo. ¿Por qué? Porque esto no era necesario hacerlo, ya que era un derecho adquirido por los empleados de confianza, igual que los obreros y empleados normales, desde muchos años atrás. Y en virtud todo esto de una ordenanza, la 0897, donde faculta al alcalde, en el artículo 3, para que de manera directa, personal, pueda hacer los aumentos de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones a los empleados de confianza, de manera directa, cumpliendo indudablemente algunos requisitos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista legal estaba amparado por esta ordenanza, pero fíjate cómo es que estos jueces de la primera instancia utilizan precisamente la resolución 986, que es para aumento salarial, y dice que yo con eso estaba prácticamente disponiendo que se pague el sueldo completo por gratificación, y no es así. En el derecho laboral se llama derechos adquiridos cuando, por ejemplo, tú tienes que, a través de convenios colectivos, tú llegas a negociar un pliego y ese pliego es aprobado y eso se convierte en fuente del derecho laboral. La costumbre administrativa, como la costumbre en general, también es fuente de derecho. Es más, las resoluciones que han amparado estos pagos desde el tiempo del 94, 97, el tiempo del exalcalde Ernesto Herrera, el exalcalde Jorge Mendoza, los exalcaldes temporales que tuvimos como el profesor Estelio Cárdenas, nuestro amigo Cárdenas también, Titito Relio, etcétera, todos ellos se han amparado en esta ordenanza para hacer pactos o convenios colectivos y han venido pagando esto de un sueldo completo. Por lo tanto, coloquialmente, yo no fui el Adán, yo no fui el primero en hacer esto se hizo, pero lo bueno es que se considera como un derecho adquirido, porque todo convenio colectivo desde el punto de vista laboral y legal es considerado como un contrato. Actualmente, en todo caso, usted está libre, como se dice, no tiene ningún impedimento para más adelante, ¿o todavía falta? Yo no tengo absolutamente nada ya. O sea, ¿qué es lo que ha declarado la sala de apelaciones? Lo que ha declarado es prácticamente una especie de matar lo que ha hecho la primera instancia, ¿no es cierto? Es dejar y absolverme a mí. Me está absolviendo, es decir, el señor es inocente de los hechos que se le han imputado, es decir, de haber cometido peculado doloso agravado. Me están salvando de eso, dicen el señor es inocente, y lo otro, están dejando sin efecto la resolución del juzgado de primera instancia donde tratan todo este asunto. Y yo he leído esta sentencia, que es la 06 de ahora último del 15 de marzo, ¿no es cierto? De 15 de febrero, ¿ya? He leído y está bien motivada, está bien fundamentada, respetando no solamente las partes procedimentales, sino fundamentalmente respetando el principio de legalidad. En ese sentido, algo que me preguntaste tú hace un rato, yo siempre me he sentido tranquilo, por dos razones importantes. Una, por mi conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy totalmente consciente que en mi paso por la municipalidad, yo, para mí, para mis intereses, no he tocado un céntimo ni una hoja de papel. Y para los intereses de los trabajadores he cumplido respetando sus derechos de ellos. Entonces, eso a mí me garantizaba que mi actuar no ha sido doloso, no ha sido intencionalmente doloso, ha sido bueno y además sirviéndome permanentemente de informes de las áreas especializadas. Profesor, y segundo, ¿por qué me sentía tranquilo? Porque indudablemente yo estaba consciente que se ha actuado respetando el principio de legalidad. Entonces es por eso que a muchos les causó extrañeza que cuando se da la primera audiencia, ¿no es cierto?, el día 2 de febrero, después que hicimos nuestro abogado,
el doctor Flavio Ñaca, conjuntamente con José Machaca, y donde también participó el fiscal, participó el procurador de la provincia, y yo tuve el derecho no solamente a rendir mi testimonio, sino fundamentalmente mi autodefensa. Nosotros salimos de esa audiencia satisfechos, tranquilos, serenos, y es por eso que cuando colegas tuyos en Moquegua me preguntan que si yo iba a asistir para el día 15, que era no el adelanto, sino la lectura de la sentencia, entonces me preguntaron si iba a asistir, yo dije sí, voy a asistir, y les pareció raro, y me lo dijeron, ¿usted va a asistir sabiendo que puede usted ir a la cárcel? Por supuesto, les dije, yo voy a asistir de todas maneras, yo no soy autoridad que rehúye sus responsabilidades, yo no podría asumir, así fuese culpable, que no es este caso, yo no podía estar a salto de mata, puesto que yo considero que eso es una muerte lenta. Es una muerte lenta, yo prefiero 1000 veces asumir mis responsabilidades con la frente alta. Alcalde, ¿usted tiene otros juicios muy aparte de este caso o ya no ya? Sí, tengo varios juicios, o sea, pero están en proceso de fiscalía. Es uno más por esta situación de pagos de gratificaciones de julio y diciembre, en el caso del 2011 y 2012, pero ahora se cae. ¿Y es por qué se cae? Porque están siendo forzados. Te digo, por ejemplo, en Confianza, ¿qué es lo que hacen en la investigación 2011 y 2012? También por la denuncia por pagos de gratificaciones de un sueldo completo a los empleados de Confianza en julio y diciembre. ¿Sabes a qué concluye el fiscal encargado de la investigación? Concluye, primero, me investigan por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y abuso de autoridad. Pero la propia Fiscalía concluye y dice, señores, no hay enriquecimiento ilícito, porque no se ha podido comprobar y demostrar que hay un desbalance patrimonial. Y es que no lo van a poder comprobar, porque hasta el día de hoy yo siempre he vivido con mi sueldo, y el día de hoy yo me encuentro prácticamente endeudado en algunas instituciones crediticias, y eso demuestra que yo no he tocado un solo céntimo. Entonces no hay enriquecimiento ilícito. Después dicen malversación de fondos, tampoco hay malversación de fondos, y la propia Fiscalía pide el sobreseimiento por falta de pruebas para demostrar que ha habido enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, pero sí dice hay signos de que ha habido abuso de autoridad. Pero oh sorpresa para nosotros, el juez encargado de ver este sobreseimiento dice sí, efectivamente, no hay pruebas para enriquecimiento ni para malversación de fondos, pero tampoco hay para abuso de autoridad. Así lo señala el juez. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía Superior de Moquegua? Dice, un momentito, no le estamos pidiendo a este juez que opine sobre seguimiento en el caso de abuso de autoridad, por lo tanto es extralimitado en sus atribuciones. Y regresa otra vez y quieren insistir, pero ¿cuál es la intención? Quieren meter nuevamente lo que es peculado doloso agravado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se me avecina. Que también me están denunciando y está en Fiscalía la investigación sobre el convenio colectivo que te señalé hace un rato, el convenio colectivo del 2013. Yo en estos dos casos tengo la tranquilidad y serenidad, como al comienzo siempre, de que mi conciencia está tranquila, yo no he hecho nada ilegal, segundo, no he hecho nada en beneficio de intereses de terceros, tercero, realmente yo no me he beneficiado en absoluto en nada, y siempre he tratado de actuar de acuerdo a normas, las cuales las he ido aprendiendo no solamente en el proceso de alcalde, sino fundamentalmente ahora me he visto obligado a investigar y a leer para poder también esgrimir una buena autodefensa que permita precisamente no salir airoso, pero sí salir tranquilo de estas audiencias. Alcalde, bueno, vamos a estar muy atentos a estos procesos o a lo que se viene, como usted dice, pero cambiando también un poco de tema en cuanto al partido, a su futuro político. En este momento, ¿qué está haciendo usted? ¿De qué vive, como dice? ¿Qué actividad está realizando? Tengo entendido que, bueno, estar en estos juicios es estar pues constantemente yendo a la Fiscalía, al Ministerio Público. ¿Cuál es la actividad? ¿A qué se dedica Jaime Valencia ahora que no es alcalde? Sí, bien, como todos conocen, yo he sido un profesor cesado, ¿no? Hace muchos años atrás, inclusive me cesé como director de la UCE de ese entonces, ¿no? Yo ya llevo una buena cantidad de estar cesado. Yo he realizado después del cese, he realizado diferentes actividades, principalmente en el sector privado,
No he trabajado en el sector privado, posteriormente dejé de trabajar cuando ya fui electo alcalde, me dediqué a tiempo exclusivo, como manda las normas indudablemente, me dediqué al trabajo municipal, y como tú y los demás colegas periodistas como tú pudieron haber observado, yo me dedicaba en cuerpo y alma, ¿no? Trabajaba de 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? A veces hasta sin almorzar. Entonces, porque era mi obligación. Entonces, después de eso, lamentable, ya en pleno ejercicio, en los últimos años, empiezan estas denuncias. Y estas denuncias absorben tiempo, te generan problemas de carácter económico, te generan problemas irresarcibles en cuanto a la cuestión moral, en cuanto a la cuestión de tu prestigio que has adquirido. Hay mucha gente, y gracias a tu entrevista voy a decir algo que para mí es muy doloroso decirlo. Hay gente que a veces te insulta. Te insultan con apelativos como que si tú fueses un corrupto. Y yo quisiera que esas personas que pueden pensar o puedan insultar de corrupto, que me denuncien. Y que prueben si alguna vez yo me he aprovechado de mi cargo para beneficio personal o de otros, a través precisamente de ilegalidades e irregularidades. Entonces esto daña tu imagen, esto daña tu propia moral, tu sentimiento los daña. Entonces, si yo no tuviese la fortaleza de personalidad que tengo, seguramente hace rato me hubiesen tumbado. Porque no solamente es, claro que son grupúsculos de personas que sin mayor motivo, porque como tú has sido testigo, yo he sido una autoridad abierta para todos. Yo jamás hice una discriminación en la municipalidad de que este es mi amigo, este no es mi amigo, este es de mi organización política, este no es de mi organización política, no. Tan es así que, para seguramente asombro de mucha gente, yo he trabajado con muchos partidarios del exalcalde Jorge Mendoza. ¿Por qué? Porque para mí primaba el lado humano, para mí primaban los derechos. Es por eso que cada vez que iba alguien a la municipalidad yo los recibía, y si había la oportunidad de trabajo, en el acto se les daba. Y hablando de partidos políticos, ¿cómo va su partido? ¿Lo han apoyado realmente sus militantes? El partido que usted formó en un primer momento justamente con Zenón Cuevas, que ahora se vocea, pues que también es candidato ya al gobierno regional. ¿Cómo ha quedado el partido de usted, profe? Como tú sabes muy bien, nosotros estuvimos en el FIRME como invitados, porque el FIRME es un organismo de carácter regional, organismo político de carácter regional, un frente, ¿no? Entonces después nosotros formamos lo que era Solidaridad Popular, que es un movimiento vecinal circunstancial. Es decir, que desde el punto de vista legal tiene vigencia desde el momento que te inscribes en el Jurado Nacional de Elecciones hasta que concluyen las elecciones. ¿Pero cómo va en este momento? ¿Se reúnen todavía? ¿Existe? Muchos dicen ya ha desaparecido. Mira, realmente en el corazón de mucha gente, porque hay que hablar las verdades, existe lo que es Solidaridad Popular. Es probable que nosotros estemos reactivando Solidaridad Popular, inscribiéndolo ya en su momento oportuno como una organización política de carácter regional. ¿Para esto para qué? Para que tenga vigencia. Posiblemente uno de los errores que se comete cuando es movimiento popular, como está sujeta a un símbolo o número, mejor dicho, de última hora por el Jurado Nacional de Elecciones, ad portas del momento electoral, entonces acá hay un detrimento, hay un riesgo que se corre. En cambio, cuando son frentes regionales o partidos políticos, a priori ya tienen su símbolo. Por lo tanto, pueden hacer una campaña masificada precisamente para poder un poco establecer en el consciente colectivo el símbolo que tú tienes. Entonces, pero su partido político, en estas elecciones que se viene, ¿va a lanzar a un candidato a la municipalidad? O no sé si usted, bueno, le permite con estos problemas que tiene legales, pero hasta el momento usted indica que está libre por el momento, o usted de repente está pensando nuevamente en postular a la municipalidad o lanzar a un candidato? Mira, yo creo que de todas formas debe participarse políticamente. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Lo otro, que nosotros a lo mejor participemos liderando o como candidato, eso tiene que ser producto de un análisis y de una evaluación orgánica en su momento oportuno, pero sí yo creo que hay la intención de que se participe orgánicamente. Es decir, usted no descarta. Yo no descarto, tú sabes que yo siempre hablo con la verdad, ¿no? Es por eso que yo sí soy consciente de la necesidad imperiosa
de participar políticamente, porque como te decía al comienzo coloquialmente, en el corazón de mucha gente hay lo que es la solidaridad popular. En ese sentido hay muchos que están a la expectativa de qué es lo que se puede hacer. ¿Y cómo ve usted en este momento, alcalde, en comparación a lo que usted hizo en su gestión? Porque hemos escuchado en muchas oportunidades al actual alcalde, William Malía, que daba a conocer pues, que cuando él ingresó no había dinero, una serie de problemas que se han dado en la municipalidad. Sabemos también hay otro problema grande, que el canon, por ejemplo, ha bajado el canon, hay poca plata, hay que buscar recursos afuera para la municipalidad, pero sin embargo sí recordamos como medios de comunicación de que la gestión actual decía de que no había encontrado nada, de que no había plata, las obras estaban paralizadas, han tenido que destrabar. ¿Realmente usted ha dejado así la municipalidad? Eso es completamente falso. Y tú como periodista de investigación y acucioso, tranquilamente tú te vas a la municipalidad cualquier día y les pides por transparencia o utilizando cualquier otro medio, les pides el saldo de balance del año 2014. Y esa información te la van a dar. Y ahí tú vas a apreciar que más o menos, cuando yo he terminado la gestión, ha quedado arriba de los 20 y tantos millones de soles. Por lo consiguiente, ¿cómo podría hablarse inicialmente, cuando estos señores inician su gestión en el 2015, de que los hayamos dejado sin dinero? Eso es completamente falso, desenmascarados por ellos mismos, porque al sacar el saldo de balance te especifica claramente cuánto de dinero ha quedado para gestión, para obras, etcétera, etcétera. Y los proyectos, alcalde, ¿cómo los ha dejado usted? El caso de la Pedro Wilca, que todavía no se puede terminar, el caso del mercado Pacocha, hay una serie de proyectos que prácticamente se han quedado y todavía no terminan. Tú sabes muy bien de que en mi gestión, y eso también hay que investigarlo porque están los datos estadísticos, ha sido una de las gestiones exitosas desde el punto de vista de inversión. Y no lo digo yo, lo dice el MIM. Mejorando la inversión municipal, en los 4 años de gestión que hemos tenido, hemos estado ocupando el primero o segundo lugar. Tan es así que el MIN nos felicitó y una oportunidad con dineros del MIN me invitaron a viajar a Lima para recibir primero la premiación y segundo, para representando a los alcaldes que participan en el MIN, seguramente dar unas palabras de reconocimiento y agradecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una buena inversión. Ya, pero fuera de estos reconocimientos, alcalde, ¿usted qué ha dejado, por ejemplo? O sea, ¿qué podría resaltar usted de su gestión, por ejemplo, cuando usted ha estado como alcalde provincial? Mira, yo traté primero de satisfacer aquello que manda, por mandato precisamente presupuesto participativo, se sacó cantidad de obras, y esas están visibles. Segundo, obras inconclusas. Todo no se puede terminar en una gestión, ¿no es cierto? Porque hay obras que las inicias y todavía su fin es posteriores a años o año. El caso, como has hablado tú, de la Pedro Wilca, por ejemplo. La Pedro Wilca, ya estamos de este año, 3er año, ¿no?, de la gestión actual. ¿Cuál es el avance que se tiene, no? Cuando nosotros el primer tramo prácticamente lo estábamos concluyendo casi en nuestra gestión, el primer tramo, que era hasta cerca del hospital nuevo, ¿no es cierto? Después te digo de que hicimos una gestión en Lima porque el expediente de la Pedro Wilca lo ingresamos al Ministerio de Vivienda, con la finalidad que sea financiado por el gobierno central. Y hablamos personalmente con la premier en ese entonces, que era la Anita Jara. Hablamos con ella y ella se comprometió con nosotros. Claro que fue verbal, pero yo no tengo por qué mentir. Se comprometió con nosotros de que al próximo año, porque ya en ese momento ya no podían hacer desembolsos, dijo: al próximo año los apoyamos con el dinero para la Pedro Wilca. Entonces, lamentablemente, eso me parece que quedó allí. ¿Te das cuenta? Ahora, muy bien que tú me hables de algunas cosas, como por ejemplo de obras inconclusas. Malecón Intermedio es una obra muy bonita en Miramar, ¿no es cierto?, que me parece que no está concluida, y ya esa obra ya debió concluir hace tiempo. Tienes el caso que iniciamos precisamente la obra que para nosotros es importante, de lo que es acá el campo ferial, y tú sabes muy bien que el campo ferial salió en contra de lo que manifiesta el Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso demuestra que nosotros supimos luchar en su momento oportuno por reivindicar algunos derechos de la población de tener, por ejemplo, su campo ferial. Entonces, nosotros hemos dejado obras. Ahora, dentro de lo que tú me señalas, por ejemplo, se hizo una buena inversión en lo que es seguridad ciudadana. Miren, seguridad ciudadana, nosotros en el poco tiempo que hemos tenido, renovamos con 4 autos o patrulleros inteligentes, con convenio con la municipalidad para patrullaje integrado, 4 motos
y lo que es más importante, todo un sistema de videovigilancia. Pero, alcalde, videovigilancia que sin embargo hasta ahorita esas cámaras de video no funcionan. En su momento presentaron las cámaras de video, se hizo la compra de las cámaras, pero ahorita, ¿qué ha pasado realmente con estas cámaras de videovigilancia? ¿Cómo las dejó usted, alcalde? Porque esto no funciona. Así es. Yo te explico lo que te dije hace un momento. Yo las dejé funcionando perfectamente casi todas las cámaras, pero ¿qué pasó? Que hay un contrato con el proveedor, ¿no es cierto? Y en el contrato hay una serie de motivaciones que tienen que cumplirse, compromisos. Por ejemplo, el caso de que las 20 y tantas cámaras de videovigilancia funcionen perfectamente. Segundo, también había el compromiso del proveedor de capacitación a los trabajadores que iban a manipular todo esto. Entonces, en el mes de diciembre del 2014, los proveedores todavía no podían arreglar, me parece que eran 3 o no sé cuántas cámaras de videovigilancia. Es decir, esas 3 o tantas cámaras no estaban funcionando perfectamente. Segundo, tampoco se había cumplido con la capacitación. Entonces, ¿quién podría dar en esas condiciones una conformidad para que se le pague al proveedor? Nadie. Es decir, estaba inconcluso. Claro, ese sí es un delito. ¿Te das cuenta? Firmar una conformidad de algo que tú no lo has recibido completamente es un delito. Y con eso sí te vas adentro. Entonces yo conversé con los proveedores y le dije, ¿sabes qué? No me chantajees, inmediatamente ponme a funcionar todas las cámaras. Hasta el último día que yo estaba en la municipalidad han estado funcionando las cámaras. ¿Te das cuenta? Entonces, en la cuestión de seguridad ciudadana se hizo cosas que nunca se habían hecho. Te pongo otro caso importante para mí, era la cuestión de maquinaria de la municipalidad. ¿Tú te acuerdas que hubo un momento en que compramos alrededor de más o menos 9 millones de soles en maquinaria, para lo que le llaman el guame? Pero esa maquinaria tiene una virtud. La virtud que tiene es trabajar en las obras, principalmente municipalidades de la municipalidad por administración directa, y esos recursos ingresan a ser parte de los presupuestos y recursos de la municipalidad. Por lo tanto, esto sí era muy importante. Inclusive tenías la facultad de poder alquilar tu maquinaria, por ejemplo, al gobierno regional, a otras municipalidades, etcétera. Y esos ingresos que iban a permitir, como que permitieron en mi gestión, porque hemos tenido cierta bonanza económica, financiera, porque esa maquinaria se utilizó al máximo en nuestras obras y ingresaban fuertes cantidades de dinero a la municipalidad que nos permiten mejorar el servicio, porque valgan verdades, nuestra población no tiene la formación un poco de tributación, no tiene, y es por eso que en mi tiempo tributaban alrededor del 30% de la población. Ese 70%, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo lo suples? Porque esos dinero necesitas. La única forma era a través de las maquinarias. Y acá hago un paréntesis en algún momento el gobierno central cerró los ingresos de unidades operativas que tenían las municipalidades a nivel nacional. Lo cerró, no permitiendo que eso ingresase a la municipalidad porque decían que eso era ilegal. Que las municipalidades no podían tener farmacias, no podían tener hoteles, no podían tener grifos, no podían tener maquinaria, etcétera. No podían. Entonces el gobierno te cierra el caño y empezó a asfixiarse a muchas municipalidades del país, no solamente de Hilo. Es por eso que iniciativa nuestra convocamos a los alcaldes de Arequipa, de Moquegua, de Tacna y de Puno. Los convocamos a Hilo y en una reunión dijimos, vamos a reclamar. Es así que fuimos a Lima y los alcaldes vieron por conveniente que sea yo la persona encargada de liderar esto frente al ministro con la finalidad que se abran esos caños, porque muchas municipalidades, acá no se notó mucho, pero en ciudades como Tacna, por ejemplo, en algunos distritos se notaba que la basura estaba desperdigada por todos sitios porque no tenían dinero para solventar los gastos de recojo de basura, limpieza pública, etc. Entonces, gracias a esa gestión que se hizo, inmediatamente, en menos de 24 horas que se comprometieron nosotros, dieron nuevamente libertad para que ingresen esos dineros. Y esa gestión la hicimos conjuntamente con mi hijo, con Jaime, que en ese momento era congresista. Indudablemente, esto sirvió para un reconocimiento por parte de municipalidades como Moquegua, Tacna y Arequipa, porque vieron que había resultado efectivo precisamente nuestros reclamos. Claro que eso es una espada de Damocles que está ahí, porque en cualquier momento se vuelve a dar. Pero con los antecedentes yo creo que indudablemente no se van a atrever a hacerlo. No pueden ahogar, no pueden asfixiar a las municipalidades, ¿no? Sí, recordamos esa gestión que se hizo en Lima, justamente para retomar que se pueda, estas unidades puedan funcionar nuevamente. Pero alcalde, ahora usted está en la otra cancha, ahora usted está al otro lado, como se dice, es un ciudadano común y corriente.
¿Cómo evalúa usted esta gestión actual? ¿Qué cree usted que ya tiene una experiencia justamente en todo el tema público, ha sido alcalde? ¿Cómo evalúa usted la gestión actual de William Valdivia? ¿Qué está pasando? Mira, yo no voy a evaluar en la esencia, ¿no? Porque yo tendría que haber investigado internamente cómo están las cosas. Pero sí te voy a evaluar en base a la percepción que tengo. Mira las diferencias que voy a señalar, que no son mínimas por el hecho, sino son fundamentales por la intención que se tuvo. ¿Tú alguna vez viste que la movilidad de la municipalidad, propiedad de la municipalidad, me recogía, me dejaba en mi casa? Nunca. Yo utilizaba mi carrito rojo, producto precisamente de préstamos que los he pagado poco a poco, y ese carrito con mi propia gasolina, sin siquiera gasolina de la municipalidad, me trasladaba para todo sitio. Una. Dos, de cuestiones personales. Dos, ¿cuántos viajes yo habré hecho fuera de Hilo a Lima con dinero de la municipalidad? Habré hecho 4 o 5 viajes en toda la gestión. No, pero también hay que saber, alcalde, de que la gestión se hace en Lima, ¿no? Porque si nos quedamos acá no vamos a gestionar nada, y usted sabe que todo el poder está concentrado en la capital de la República, ahí están los ministerios, hay que viajar constantemente, y en un momento también usted lo criticaba, decían, alcalde, ¿por qué no va a viajar? Pero bueno, usted se refiere, bueno, otro punto, por ejemplo, aparte de los viajes. Ya, quiero aclararte eso, los viajes. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo viajo siempre y cuando sea necesario para gestionar algo. Es decir, algo que sea contundente. Así es, y algo que sea importante para la provincia. Es así que yo, a través de reuniones con ministros y en el propio Congreso, yo entraba y decía, lo primero que decía, respetuosamente decía, yo espero no salir tal como entré acá. ¿Pero qué dice eso, señor alcalde? Porque indudablemente, si yo he venido solamente para conversar y no tener ningún resultado positivo, mejor no estoy acá. Ahora, te digo, ¿por qué si he viajado para cosas importantes? Yo no sé qué otro importante me podrían buscar en estas circunstancias. Te digo el caso, por ejemplo, de esos dineros que no estaban entrando, que logramos que entren. Te digo el caso, por ejemplo, del nodo energético. Acuérdate tú que inclusive ustedes los periodistas estaban preocupados porque todo se lo iba a llevar a Arequipa. Y nosotros fuimos y hablamos con el Ministerio de Energía y Minas y otros ministros, indudablemente se pusieron de nuestro lado, pero también hay que ser honestos en reconocer que por seguridad energética estaba diseñado que iba a ser un nodo energético acá en la provincia de Hilo y otro nodo energético creo que en Matarani, creo, ¿no? Sí, lo hemos entendido claramente, que usted da a conocer de que sus viajes eran para algo contundente y para gestiones concretas, no viajes para venir solamente para pasear. Pero, ¿qué más se diferencia, por ejemplo? ¿Cómo ve esto? Mira, eso se diferencia en esa parte. Otra diferencia que hay es en cuanto al uso de los recursos para la cuestión de obras. En el tiempo de nuestra gestión, tú caminabas por cualquier lugar de la provincia de Hilo y siempre encontrabas gente con ropa de trabajo en la municipalidad trabajando. Llámese obras y llámese mantenimientos. Y mantenimientos que no eran simplemente un maquillaje a lo que se estaba haciendo mantenimiento, sino eran cambios sustanciales, amparados por la propia normatividad, que significa mantenimiento también reposición. Entonces hay una diferencia abismal. En ese sentido, tú has tenido cantidad de gente trabajando, cantidad de obras, cantidad de mantenimientos, se ha aprovechado el presupuesto en su máxima expresión. Entonces, al margen de las actitudes personales, que indudablemente yo demostré ser un demócrata cabal, porque no hacía discriminación con nadie, porque nunca negaba el acceso a la municipalidad. Me han criticado por haber recibido a cantidad de gente por trabajo, pero yo descuidé algo de la municipalidad, no descuidé. Es que, ¿sabes qué? Yo no era un alcalde viajero. Que alguien me diga a qué fiesta de alguna otra localidad fui yo. A ninguna, ni siquiera a Moquegua, ni siquiera a Tacna. Jamás fui. Que alguien me diga que yo me fui a pasear al extranjero. Creo que soy el único alcalde en la provincia de Hilo que nunca ha viajado al extranjero. Es decir, alcalde, ¿usted considera de que en esta gestión mucho viaje y no hay cosas concretas? ¿No ve algo concreto, gestiones concretas que se hayan dado en esta gestión? Mira, yo no sé eso, pero lo que yo te decía, y puedo reafirmar, es lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, tú acuérdate que en un determinado momento estábamos peleando porque el canon había disminuido.
¿Acaso no conseguimos más millones de soles para la provincia y para varios departamentos de la región? Alcalde, hablando del canon, justamente aprovechando, y en algún momento nosotros le hemos dicho al alcalde William Valdivia, cuando ingresa el alcalde Jaime Valencia, no había un acercamiento, diríamos, al comienzo con la empresa Sauder. Sin embargo, habló con González Rocha y comprometió rápidamente algunos proyectos para la provincia de Hilo. Sin embargo, el alcalde William nos dice, no, pues yo no pido pequeñeces, yo pido cosas grandes. El tema de Sauder hasta ahorita, mire usted, la mesa de diálogo todavía continúa, es una mecedora prácticamente. ¿Cómo cree usted, usted considera una buena actitud que han tenido los alcaldes de retirarse de las organizaciones sociales y ellos pues tratar de una manera independiente o no aceptar, porque en un primer momento la empresa Sauder quería darles un dinero y acá hay un dinero, les voy a dar tanto y poco a poco les voy, pero ellos dijeron no, se retiraron? ¿Cómo da luz este tema usted de la mesa de diálogo que prácticamente hasta el momento es un fracaso? Ya. En primer lugar, yo, Marcelo, cuando ingreso a la municipalidad, yo no estaba divorciado de la Sauder. La traté con respeto, sí, con respeto. Pero usted ha sido crítico en su campaña, claro. Sauder, muy crítico. Sí, seguí respetando mi actitud crítica, pero no estaba divorciado. Tan es así que las primeras reuniones con el ingeniero González Rocha fueron dentro del respeto, también reivindicativo. Te pongo ejemplos. Cuando yo entré, el terreno de la Chalaca estaba en propiedad de la Sauder. A eso le iba a preguntar, ¿qué le ha sacado a Sauder usted? Claro, estaba en propiedad de la Sauder, claro. Y las camionetas producto de un trueque en la gestión de Pocho antes de terminar su gestión se las regresa a Sauder. Es decir, Sauder se queda con sus camionetas y se queda con un terreno que es la Chalaca. Perfecto, ya, el tema de la Chalaca es uno de ellos. Entonces yo se lo pido y le digo, regrésame el terreno, porque no tienes por qué tenerlo, o si no, cómpramelo, pero no te lo voy a regalar, porque tenían esta escritura pública, entonces me han tenido que regresar el terreno a la Chalaca. Segundo, ¿qué le saco inmediatamente a Sauder? ¿Acaso no recordamos las radios? Recordamos la radio, ¿no es cierto? Claro, pero las radios ahorita, sí, es una buena gestión, pero al momento en el camino quedó ahí, no sé, creo que si funcionan en este momento. Yo las dejé funcionando, inclusive se distribuyó, por supuesto, y es un gran recurso, y se entregó a los entes correspondientes que tenía que entregarse. Tercero, ¿acaso no recordamos, por ejemplo, que se le sacó a todo costo lo referente a la cuestión de industria del vestido? Recuérdate tú que se formó una capacitación que había en la Casa de la Mujer. 1 millón de soles, ¿no? Que se sacó eso y que la maquinaria debe ser parte de la municipalidad. Ya, pero ¿qué pasó con la planta? Vamos a llegar. Tú sabes muy bien de que se firmó un convenio público en el cual la Sauder iba a costear, valga la redundancia, a todo costo, el sistema de planta de tratamiento de aguas servidas. ¿Y por qué señaló claramente el sistema? Porque podían ser 2 plantas, que así estaba diseñado. Era una planta en el lado precisamente norte, por donde está la actual, y otra planta en el lado sur. Eran 2 plantas para poder abastecer a toda la provincia de Hilo en cuanto al tratamiento de aguas servidas. Y eso se firmó a todo costo. Segundo, ellos se iban a encargar de los estudios en cuanto a la cuestión del proyecto en sí. Es ahí donde tuvimos un primer impasse, porque estaban tratando de adormecer, tuvimos algunos enfrentamientos hasta que se decidió, ellos contrataron, no nosotros, se decidió con este contratista, con estos trabajadores, nada que ver, señores, y buscaron otra empresa más seria. En esa situación nosotros nos hemos retirado, pero ya no es responsabilidad nuestra lo que sucede después. Ahora, y eso era importante para Hilo. Ahora, tú también has señalado la mesa de diálogo. Mi gran preocupación y temor era que esa mesa de diálogo fracase. Nosotros ya estuvimos en la última instancia, que era conservar con los representantes del gobierno central, no para que ellos decidan, sino para que ellos sean una especie de intermediarios y veedores de los acuerdos que se iban a adoptar. Es verdad que la Sauder es un ofrecimiento ridículo por la responsabilidad social de tantos años, que aquí en Hilo, como tú eres consciente, no han hecho nada o casi nada de envergadura respecto a la provincia de Hilo, a quien la han contaminado durante años de años, que la contaminación es otra cosa. Nosotros lo que hemos planteado no era por una cuestión de pago por contaminación, lo que hemos planteado es una cuestión por responsabilidad social. Ahora bien, tú muy bien sabes que esa mesa de diálogo ya estaba en su última etapa, pero a mí me estaban casi sacando con taquito y no me avisaban de las últimas reuniones. A pesar de eso asistimos, hicimos respetar muchos de los derechos ahí establecidos. Pero ¿qué sucede? De que a la Sauder en su propuesta inicial planteaban ellos lo que es obras por impuesto. Y eso es lo que siempre ha querido la Sauder, obra por impuesto, porque obra por impuesto no es un regalo.
no es responsabilidad social. ¿Usted no está de acuerdo con las obras por impuesto? No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo resumo la obra por impuesto en pan para hoy, hambre para mañana. Hoy día puedes hacer obras por impuesto por todo y lo moquegua. ¿Y acaso ese dinero es regalado? ¿Acaso el gobierno central te lo va a regalar? No, señor. El gobierno central te lo va a cobrar durante 10 años. Por lo consiguiente, lo que te corresponde por canon, etcétera, te lo va descontando. Por eso digo claramente, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Usted no está de acuerdo, no considera que deberían los alcaldes negociar obras por impuestos, todo debería ser por responsabilidad social? Por supuesto, porque la responsabilidad social que tiene esta empresa, y tiene como ejemplos a nivel nacional otras empresas que han dado mucho más de lo que hemos pedido nosotros, indudablemente ese dinero queda ahí. No tiene que devolverse. La obra por impuesto, si tú recibes 1 millón de soles, ¿quién lo va a pagar primero? Es el Estado peruano. Porque la empresa le dice al Estado peruano, un momentito señor, acá tengo estos certificados de obras por impuesto en la Municipalidad Provincial de Hilo. Ejemplo, no ejemplo. Por lo tanto, yo cuando te pague mis impuestos, los deduzco, señor. Claro. Al deducirlos, ¿quién se queda con la deuda? La municipalidad, pues. Pero usted está de acuerdo, alcalde, porque los alcaldes actuales se han retirado de la mesa de diálogo, ¿no? ¿Usted cree que han actuado bien o no debieron retirarse o está bien la posición que han tomado o cómo se debería tomar este tema de la mesa de diálogo? Mira, fíjate, para mí no es correcto retirarse. Yo soy de las personas que dicen que cuando uno está en contra de algo, la lucha se hace al interior, con la finalidad de al interior fortalecerse y rectificar o modificar. Entonces no debieron retirarse, porque es lo que siempre pretende la SAUDER, y siempre el sistema pretende eso. Yo te digo, ¿por qué razón, haciendo un paréntesis, a veces queremos que no existan los frentes de defensa, queremos que no existan las confederaciones de trabajadores? ¿Por qué? Inclusive seríamos capaces de no querer que haya sindicatos. ¿Por qué? Porque en el trato individual el más fuerte gana. Y en este caso, por ejemplo, al retirarse los alcaldes de una mesa de diálogo, si es que lo han hecho así, están debilitando la posibilidad de exigencia. En cambio, en conjunto sí puedes exigir. Y fíjate, realmente la empresa estuvo reconociendo al final muchas cosas, que tenía sus representantes en todas las instancias de la mesa de diálogo. Lamentablemente se ha debilitado tanto por el cambio de autoridades, y donde indudablemente yo tenía mi temor a eso, dije, esto cualquier rato se va al diablo, como que de hecho ha pasado. Inclusive no solamente es vergonzoso lo que más tarde se le llamó el acta de traición, donde firman un acta que estaba en contra de los intereses de la región y de la provincia de Hilo. Entonces esas personas que han firmado actas son traidores realmente. ¿Cuál cree usted que fue el error que usted pueda reconocer en este momento de su gestión? Mira, hay un error que han venido señalando. Un mea culpa, como se dice. Un mea culpa. Muchas veces me dijeron que yo no debía perder tiempo trabajando directamente con el pueblo en cuanto a lo del trabajo. ¿Sabes por qué no considero error? Porque tú sabes muy bien que todas las instancias públicas, gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, siempre hay una especie de tráfico en el momento que se da puestos de trabajo. Siempre. Algunos se atreven a pedir un sueldo completo, medio sueldo de un mes, para darte el trabajo. Muchos chantajes para dar un trabajo. En mi gestión no se ha dado eso. Conoce, alcalde, que de alguna manera también ha sido un poco, no perder tiempo, atender a la población, es el contacto que usted tiene con el pueblo y todo eso, pero le faltó de repente salir un poco más afuera, hacer gestión de repente. Lo que sí yo estoy de acuerdo contigo es que probablemente utilicé mucho el tiempo tratando de atender a la población que buscaba trabajo y no salía acá al interior de la provincia. No salía a una obra, a otra obra, a la calle, no salía. Eso fue un error que yo tengo que reconocerlo. ¿Te das cuenta? Otro error que se ha señalado en mi gestión, que yo a veces no estoy muy de acuerdo, y no es que sea tosudo, sino que realmente hay cosas que a veces se dicen muy afectivas. Lo que sí es verdad es que yo soy muy proteccionista. Yo protejo mucho a la gente, y en este caso protegía mucho a los trabajadores. Tan es así que hacía respetar sus derechos laborales, como el caso de Construcción Civil. A pesar que Construcción Civil manipulada en ese tiempo, iba a hacerme plantones, etcétera, nos enfrentábamos, pero al final, yo sin que ellos me pidan nada, reconocía sus derechos, los protegía. Cuando había abusos, los protegía. En el caso de los trabajadores de la municipalidad también hacía lo mismo. Y es ahí donde quiero llegar. Muchas veces dijeron
y el alcalde lo protege, a este abogado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que soy proteccionista, pero no soy persona arbitraria que comete irregularidades y menos ilegalidades. Entonces, al doctor José Machaca se le sancionó, a Julio Paz se le sancionó, el doctor Eloy Anco tuvo que retirarse del trabajo, y no es verdad que yo he protegido a los funcionarios a capa y espada y que no han salido. Eso es completamente falso. Apenas había una pequeña irregularidad, la cosa es diferente, es que yo no lo lance públicamente porque no hay necesidad. Lo importante es actúa en la circunstancia. Muchos funcionarios salieron del trabajo. Yo no lo difundía, que es otra cosa, pero sí se sancionaba, ¿te das cuenta? Entonces, posiblemente también el ser proteccionista, demasiado protector, pueda significar un error. Alcalde, una última pregunta ya para cerrar esta entrevista. ¿Cómo evalúa usted, o ahora qué siente usted, o cuál es su opinión en el caso de el expresidente de la República, Ollanta? Usted, por cierto, su hijo ha sido parte del gobierno de Ollanta. Ahora ha salido todo este tema que lo están investigando, todo ese tema de las agendas, toda una corrupción que se habría dado en este gobierno de Ollanta, donde su hijo, Jaime Valencia Giró, yo lo conozco a Jaime, sileño, pero él también fue congresista, y usted muchas oportunidades también cuando venía, bueno, ¿no? Siempre ha estado dando una buena opinión en ese entonces de el ex mandatario Ollanta. Hoy, ahora en el 2017, ¿qué dice Jaime Valencia sobre este caso? Bien, yo no podría culpabilizarlo de algo todavía, porque hay la presunción de la inocencia. Por lo tanto, sería demasiado apresurado el yo emitir una opinión y decir nuestro expresidente Ollanta fue un corrupto. Yo no diría eso. Yo preferiría, y seguramente que él se va a allanar a las investigaciones, y que las investigaciones sean las que concluyan precisamente a través de la verdad, de las pruebas, etcétera, cuál es la real situación. Ahora, cuando se habla mucho de las agendas, oye, Marcelo, ¿cómo se financian los partidos políticos? ¿Cómo se financian los movimientos regionales? ¿Cómo se financian los movimientos locales? La mayor parte de estos son financiados por empresas, ¿no es cierto? Pero están en campaña. De allí a que se comprometa algo a futuro, eso es diferente. ¿Te das cuenta? Y yo te hablo por experiencia propia. ¿Cómo se financió las campañas que yo he realizado? Autofinanciamiento. Autofinanciamiento. Yo no recibí un solo céntimo de una empresa. ¿Por qué? Porque quería tener las manos libres para poder tomar decisiones. Alcalde, yo entiendo que usted todavía no quiere pronunciarse en ese tema de Ollanta, pero ya la cosa es evidente. Mire lo que ha salido ahora, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que lo compromete también tremendamente a él y a otros expresidentes de la República. Es decir, tampoco podemos tapar el sol con un solo dedo. O usted no... Sí, yo preferiría no opinar mucho sobre esto, porque te vuelvo a poner mi caso. A ver, yo, Marcelo, el 22 de agosto del año pasado fui sentenciado a 8 años de pena privativa de la libertad. Y mucha gente seguramente decía, es corrupto. ¿Te das cuenta? Y yo en mi conciencia sabía que yo no soy corrupto. Pero mucha gente podría decir eso y por eso lo están sentenciando. ¿Acaso estos jueces no han utilizado malas pruebas? Sí. Yo no sé qué habrá habido. Yo también podría especular muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que la presunción de inocencia se siga manteniendo hasta que se demuestre la culpabilidad o la inocencia absoluta. En el caso del presidente Ollanta, yo digo que esperemos con calma qué es lo que va a suceder. Lo bueno de todo esto, y espero que este tipo de medidas sean para todos, no solamente para algunos, porque hay, inclusive a nivel departamentales, regionales, etcétera, hay mucha corrupción, eso es verdad, no hay que negarlo. Por eso es que a lo mejor podríamos decir una golondrina no es verano, sí pues, pero por lo menos hay gente decente que ha ocupado cargos públicos y que puede estar con la conciencia tranquila sin que lo acuse su conciencia de ser un corrupto, ¿no? Algo más a la población que quiere decir. Sí, a la población simplemente estarle reconocida y agradecida, porque yo las pocas veces que salgo a la calle siempre recibo muestras de aprecio, de cariño, de afecto y hasta de preocupación en algunas circunstancias muy adversas. Y también un llamado a un pequeño grupo de amigos que sin mayor motivo, sin mayor razón, porque yo jamás le he hecho daño a nadie, de alguna u otra forma menoscaban mi integridad moral
insultando, agrediendo seguramente, y esto no es correcto. Si ellos tienen algo contra mí, que indudablemente hagan denuncias, que den la cara y hagan una denuncia y digan, este es un corrupto por esto. Y si es que realmente hay corrupción, que me metan adentro. Pero no como este caso que se ha desmantelado, donde por ningún motivo había corrupción, pues que es pago de sueldos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera invocarle a nuestra población que siempre en mí van a tener no solamente un compañero en cuanto a la cuestión política partidaria, si se puede decir, y me van a tener siempre un amigo, porque mucha gente de la población de Hilo ha convivido conmigo, principalmente en mi etapa como profesor. Entonces esas cosas no se olvidan, yo no me olvido de ningún alumno realmente, y ese recuerdo es imperecedero, como también la oportunidad que me dieron de servir a la población, a la cual le hice con todo respeto y con toda entrega. Muchas gracias, Marcelo.